Bueno, nuevamente quisiera saludarles a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por el medio de las redes. Mis cordiales saludos, esperando que todos estén bien, porque Dios hace salir el sol tanto a justos como a injustos, buenos y malos. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en esta localidad, a donde escuché el mensaje del Evangelio y fui salvo aquí. Tengo más de 20 años viviendo aquí, de 20 a 22 años. Gracias al Señor. Quisiera hoy comenzar cantando en el himno número 29. Es de 3 estrofas nada más. Voy a cantar la primera y la segunda con la ayuda del Señor. Ya he orado de antemano para acortar un poco de tiempo en las redes. Himno número 29 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Cuando llegues a morir, cuando dejes de vivir y entres en la eternidad, ¿cómo entonces te hallarás? Pronto el juez se sentará, pronto al mundo juzgará, como a Dios contestará. ¿Cómo entonces te hallarás? Vamos a leer con la ayuda del Señor. Ojalá usted pueda tomar en serio el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, porque este es un mensaje que nosotros predicamos para que usted pueda tener una experiencia de salvación de su alma y pueda alcanzar el perdón de sus pecados. Y quisiera leer en Eclesiastés 1, versículo 1 al 5, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? ¿Con qué se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Eclesiastés 3, versículo 1 y 2, y voy a leer el 19 y el 20. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es como mueren los unos y así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todo, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigos, voy a seguir con otras escrituras apoyando a lo que he leído. Bueno, te leí aquí unas escrituras en el libro de Eclesiastés. Este libro de Eclesiastés lo escribió aquí se relata, es sobre el rey Salomón, el hijo de David. No lo dice aquí, dice palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Él fue rey de Jerusalén después de David en esa época. Pero quiero resaltarte algo, que ellos también eran pecadores y ellos también morían físicamente
y espiritualmente también. El que no era salvo moría igualmente. Iba al lugar de condenación eterna y volvía al polvo. Entonces aquí vemos al predicador, a Salomón, hablando sobre la vanidad, lo transitorio que es esta vida. El hombre nace en este mundo y pudiera ya ir creciendo, instruido en una familia a donde todos son hombres y mujeres trabajadoras, y se va inculcando y se le va enseñando y empieza a caminar en la vanidad de este mundo, en las modas, en las fiestas, y el ser humano le agrada el pecado. A uno por ejemplo, a mí me agradaba mucho antes la forma como cuando empecé a crecer y a explorar el mundo, pero después llegó un tiempo en que el pecado me empezó a cansar mi corazón. Y aquí vemos a un hombre que fue hastiado del pecado, y entonces él pudo decir que todo era vanidad. El sol sale por un mismo lugar y vuelve a su mismo lugar. La persona se levanta en la mañana, vuelve al trabajo, después vuelve a su casa y lleva una rutina. Y el enemigo puede engañar a la persona. Por eso muchos no encuentran espacio para escuchar la palabra de Dios, porque están ocupados en sus vanidades. Y el mismo predicador dice aquí: generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. La esfera terrenal siempre ha permanecido. Todas las generaciones que han pasado sobre ella, todas han experimentado las vanidades de este mundo, y el enemigo engaña a la persona hasta en una religión. Entonces vemos que el predicador dice que sale el sol y vuelve a su mismo lugar donde se levanta, y así va la persona. Y pueda que un fin de semana salen supuestamente a divertirse, sino es a enredarse más en los deleites temporales de este mundo. Muchos caen en vicio, en droga, en el alcoholismo, y el enemigo utiliza todas esas vanidades y todo esto, las discotecas, las fiestas, los cines, todo para distraer al pobre pecador, para enrumbarlo rumbo al infierno. Entonces vemos que el predicador más adelante en Eclesiastés 3 dice: todo tiene tiempo, lo que se quiere debajo del cielo, todo tiene su hora. Todo tiempo de nacer y tiempo de morir. Dios tiene establecido a todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Adán fue formado del polvo, y como dice aquí él mismo, él estaba consciente de todo esto, porque lo que sucede a los hijos de los hombres sucede también a las bestias. Un mismo suceso es como mueren los unos y los otros. Una misma respiración tienen todos. Tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. La persona nace, experimenta en esta vida, pero llega un día que va a morir. Pero usted puede ser reconciliado con Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo. No sé en qué condición se encuentra usted, si ya usted ha escuchado el mensaje en repetidas veces, pero todavía este mundo lo está absorbiendo y se olvida de las cosas del Señor. Se le predica, se le siembra la semilla, pero usted se quiere olvidar del suceso de la muerte.
porque esto lo experimenté yo. Yo me quería olvidar de ese día, pero siempre estaba latente en mi mente y en mi corazón que ese día me podía tocar en cualquier momento, y esto lo sabía el predicador. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo, y el alma y el espíritu van al lugar a donde usted escoja, como le pasó al rico, a un rico que se le decía el rico insensato. El mismo Señor le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pudiera trabajar y granjear y sentir que Dios lo está bendiciendo por tener carros, vehículos y muchas cosas, buena casa, buena familia, pero si no hay salvación, todo eso es vanidad, porque todo eso se queda aquí y está perdiendo un día más de su vida aquí en la tierra, y usted no sabe si es su día que Dios le tiene para que usted parta de esta esfera terrenal salvado o sin salvación. Vemos que el Señor le refirió también a un hombre rico, había producido mucho, y el rico pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Había sido prosperado, y Dios prospera también al que no es salvo, pero para que pueda él entender que es el Dios del cielo, es bondadoso, también te puede prosperar, o como también hay algunos que no los prospera, pero hay muchos que han creído en el Señor en su pobreza. ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y él derribó su granero y los edificó mayores, y guardó todo su fruto y sus bienes. Y dijo: guardaré mis frutos y mis bienes. Y diría mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, fue Dios: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? La vanidad murió, y todo lo que él granjeó se quedó aquí en su vanidad, y su alma fue al lugar de condenación. Aquí no lo relata, pero por lo que se está viendo, dijo: necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dios ha provisto un plan de salvación en esta dispensación de gracia, y es por medio de la persona del Señor Jesucristo. Y la misma Escritura dice, el mismo Señor dijo en su ministerio terrenal: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo el que todavía no es salvo está caminando muerto en sus delitos y pecados, descendiendo al infierno. Nosotros predicamos el Evangelio con una carta gráfica. En la carta gráfica hay ilustraciones que van señalando, subiendo y es hacia el cielo, entrando por una puerta. Juan el Bautista señalando: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y señala una puerta, y esa puerta para entrar, para ser salvo, es el Señor Jesucristo. Es un camino ascendiente al cielo, una puerta angosta para entrar y una puerta estrecha para entrar, que es creyendo en el Señor Jesucristo, y después caminar por un camino angosto. Todas las cartas gráficas suben ascendiendo, pero también hay un camino que va descendiendo rumbo a la condenación eterna. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero sus caminos son caminos de muerte, fin de muerte, al lugar de condenación, y señala en la parte de abajo el lugar del infierno, y después ser juzgados en el día del gran trono blanco y ser lanzado al lago de fuego por haber rechazado al Señor Jesucristo. El mensaje del Evangelio es un tesoro escondido, es una perla de gran precio, que el que la haya
quiere dejar este mundo. Y es el único que te puede ayudar a abrir tu corazón. Es el Señor Jesucristo. Si tú tienes interés genuino en tu corazón de ser salvo, si ya la palabra de Dios ha hecho efecto en tu corazón, clama a Él por salvación. Porque Él mismo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el único medio de salvación, porque el Padre le dio toda autoridad a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo o amiga que no eres salvo, cree en el Señor Jesucristo, porque todo lo que tú ves aquí en este mundo es vanidad, y el enemigo utiliza las vanidades, las bagatelas de este mundo para encaminarte rumbo al infierno. Pero si tú paras en el camino y reconoces que eres un pecador delante de Dios y crees en el Señor, vas a ser librado de la condenación eterna y vas a gozar con herencia entre los santificados. El Señor Jesucristo murió por ti, murió por mí, fue sepultado y resucitó al tercer día. Te predicamos uno que vive, que está a la diestra de Dios Padre en un poder indestructible, y Él quiere salvarte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.